Estás por comprar una casa y te gustaría saber cuáles son todos tus derechos y lo que tienes que exigirle al desarrollador. Estás en el lugar correcto. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están todos? Estoy muy contento de estar hoy en una gran alianza con Sergio Cuevas de Inmayap. Ahorita vamos a ahondar un poco en detalle, porque hay muchas personas que están por comprar casa y muchas veces no saben qué es lo que le tendrían que exigir al desarrollador, al constructor, a la inmobiliaria. Vamos hoy a platicar todo lo que tú quieres saber para justo tener la fotografía completa y cuando compres esa casa sea un momento de felicidad, y si llega a suceder algo, tengas claridad en qué es lo que puedes tú hacer como consumidor y cómo te ampara la ley. Y para ello tenemos hoy nada más y nada menos que a don Sergio Cuevas. Sergio, ¿qué pasó, Michu? Muchas gracias por esta invitación y por estar aquí juntos platicando con nuestros amigos que nos ven por las redes sociales de todo lo que implica comprar una vivienda. Es un paso importante y qué bueno que todos tuvieran un asesor como Chuy Gastelum para que los pueda orientar. Y bueno, echemos para adelante. Venga, no se diga más. Yo la verdad es que estoy muy contento porque justo hace un año entró en vigor la famosa norma 247. Pero es interesante porque yo creo que hoy todavía la norma 247 es algo que tiene ajetreado y tiene en movimiento a todos los proveedores, que ahorita nos vas a platicar un poco más de esto, pero al consumidor no ha llegado. Y es interesante porque esta norma realmente va dirigido al que va a comprar y todavía no terminan de entender algunos actores que hay que difundir esa norma hacia el comprador, ¿no? Y obviamente tenemos que nosotros como proveedores e inmobiliarias adentrarnos en detalle para estar listos y dar ese mejor servicio. Pero ¿qué es la NOM 247? Mira, antes de decirte qué es la NOM 247, que soy así medio técnico, medio complicado, yo quisiera platicar por qué la NOM 247. La NOM es una norma oficial mexicana, punto final. Es decir, es un ordenamiento legal, obliga. Pero ¿por qué surge? Eso es lo importante. Todos los días compramos diferentes cosas. Pero estarás de acuerdo conmigo, Chuy, tú que has vendido muchísimas propiedades, tienes satisfechos a muchos clientes y cuando vendemos y nos damos cuenta que ese acto de vender un inmueble es a lo mejor una de las compras más importantes en la vida de una persona o de una familia. No está comprando una camisa, no está comprando un teléfono, está comprando un patrimonio para su familia. Es tan importante esta adquisición que el Estado, la ley se ha dado cuenta que es muy importante proteger esta compra en relación a cualquier otra. Y otra cosa que ha pasado y que se ha dado cuenta la autoridad es que las condiciones de esa relación de consumo entre un constructor o un desarrollador que tiene toda una infraestructura, que tiene todo un equipo, y un comprador, pues son dispares, no están en igualdad de circunstancias. Y puede ser, y ha pasado muchas veces, que en esa disparidad haya afectaciones al consumidor, que digamos que es el eslabón más débil de esta cadena de la relación comercial. Por eso surge la idea desde la Ley Federal de Protección al Consumidor de entrarle al tema de la venta de bienes inmuebles destinados a casa-habitación. Y después de muchos años de vigencia, estaba la protección, pero no había un mecanismo para hacerlo digerible para la gente. Por eso surge la NOM. La NOM es un instrumento que en principio creo que es importante decir que se genera con la participación de la sociedad. Sí, la autoridad la promulga, pero en su elaboración participaron cámaras empresariales, asociaciones de profesionistas, notarios, abogados, empresas inclusive que se dedican al ramo para estudiar cómo era más fácil aplicar en beneficio de los compradores. Y así es como surge la NOM 247, que tiene que ver con todos los temas de comercialización de bienes inmuebles destinados a vivienda. Oye, y esto es importante porque para la comunidad que nos escucha hay que decir esto explícito. No aplica para renta de propiedades, no aplica si compré un local comercial, no aplica si compré una bodega industrial, aplica para casa habitación. Entonces, para la comunidad que nos está escuchando, sepan esta parte para que no se vayan a llevar después quizá un golpe si aplican esta norma para otro producto que hemos ahorita platicado. Entonces es compra de casa habitación y esto es importante. Y fíjate que la norma hace una distinción importante porque amplía a
terrenos destinados a casa habitación. Es decir, antes la ley únicamente se refería a casas, departamentos, digamos inmuebles construidos. Con el surgimiento de la NOM se amplía el espectro de aplicación también para los terrenos. Yo quiero construir mi casa y lo primero que hago, por lo que me alcanza, es comprar mi terreno, ¿sí? Pero como ese terreno va destinado a construir una casa, la norma amplió el espectro de protección hacia los consumidores y también le aplica a cualquier desarrollador que esté comercializando terrenos. Y además esto, para mi punto de vista, es muy importante porque creo que donde más problemas o fraude se puede presentar es precisamente cuando se trata de venta de terrenos. Cuando los terrenos no tienen las condiciones suficientes para que puedas construir, y lo podemos ver en Yucatán y en muchos estados del país donde quien más se queja de incumplimiento son quienes compraron terrenos y no tienen las condiciones necesarias o para construir o de habitabilidad. Por eso creo que es bien importante este nuevo elemento que la NOM le da para proteger también a los compradores de terreno. Me encanta. Y además, para que entremos ahorita en materia, y algo que me gustaría es, antes de empezar a abordar, ahora sí, con más profundidad la NOM, me gustaría que la comunidad sepa quién es Sergio Cuevas. Ay, muchas gracias. Pues mira, soy abogado, ejerzo profesionalmente desde hace muchos años, soy empresario inmobiliario, tenemos una inmobiliaria que se llama Inmayap. ¿Qué nos gusta mucho hacer en Inmayap? Digamos que nuestra especialidad es la representación de comprador. Por supuesto, como todas las inmobiliarias, tenemos nuestro portafolio, hemos seleccionado los productos que vendemos y además hay que decirlo, tenemos un concepto que se llama garantía Inmayap que le permite saber a nuestros compradores que los productos que comercializamos son productos de mucha calidad constructiva, buen diseño. Jurídicamente les ofrecemos mucha certidumbre a la compra, es decir, son productos que hemos verificado que en el mercado sean los que mayor calidad le dan y por supuesto los ofrecemos, pero te decía que nos gusta mucho la representación de comprador, es decir, este ejercicio de decirle al comprador, a ver, déjame con la experiencia que tenemos, con el equipo que tenemos, con las alianzas que hemos construido, déjame entender muy bien qué quieres. ¿Para qué te va a servir? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Qué es lo que tu familia necesita? Y a partir de eso, darle opciones, no lo que nosotros tenemos y queremos venderle, sino lo que necesita. Así es como hemos hecho operaciones juntos, precisamente porque resulta que en Inmayap no tenemos exactamente el producto que mi cliente quiere, pero sí lo tiene Chuy Gastelum en forma de. Entonces hemos ido y hemos cerrado operaciones con aliados porque ese es el producto que al cliente realmente va a satisfacer sus necesidades. Eso nos gusta mucho hacer en Inmayap y también te quiero confesar que estamos muy contentos con el tema de la NOM 247 porque lejos de pensar que nos complican nuestros procesos, que sí hacen procesos más complicados, pero también nos obligan a ofrecer procesos de más calidad, productos de mayor calidad, hacer mejores alianzas con desarrolladores o inmobiliarias serias. Aquellos que tienen temor a cumplir la ley, pues por algo no les gusta la vigilancia y el cumplimiento. Lo platicamos, ¿no? Es correcto. El que le tiene miedo a una norma y dice, es que no me van a venir a presionar, yo lo que diría es más bien, es nada más establecer las reglas mínimas indispensables para proteger justo al que va a comprar su casa, porque es de lo que más valioso va a tener en su vida. Pues, oye, si te preocupa mucho es porque entonces quizá estás incumpliendo con algunas cuestiones, ¿no? Yo sé que después de repente tenemos todos el mexicano sospechosista que puede ser utilizado para otros propósitos, pero realmente busca cuidar al que va a comprar su casa o su lote residencial. Sí, la verdad es que el otro día platicaba con un cliente que me decía, oye, pero si por ejemplo no me dan, que lo vamos a platicar ahorita, no me dan un contrato de adhesión registrado y me ponen un contrato diferente, ¿no me da mayor ventaja? Me preguntaba, ¿no me da mayor ventaja en caso de que me incumplan? Y le decía, claro, por supuesto, pero yo no quiero que tengas herramientas cuando te incumplan, yo lo que quiero es que te cumpla. Correcto. Y entonces, si tiene un contrato de adhesión y estoy vigilando que esté alineado a lo que la ley y la norma 247 están planteando, es muy poco probable que incurramos en incumplimiento y que tengamos que ir a litigarlo.
En Inmayap les damos acompañamiento hasta el final. Que en caso que tuviesen que litigar algo, el equipo de abogados les da este acompañamiento, que yo no quiero meter a mi equipo a ese tipo de cuestiones. Afortunadamente lo hemos usado muy poco, pero lo que quiero es que desde la venta el inmueble y la satisfacción del comprador estén garantizados. Por eso me gusta mucho el tema de la NOM 247. Me encanta, y pues qué honor tener a don Sergio Cuevas, que esté y rifándosela con todo. Y para quienes no conocen a Chuy, Chuy, además de ser tercera generación de inmobiliarios en su familia, es un experto en temas inmobiliarios, es coaching. La verdad es que además hay que agradecerle mucho a Chuy, que se preocupa mucho por compartir sus conocimientos. No solo porque escribe libros y son bestseller y cosas así bien importantes, sino porque quienes lo conocemos sabemos que semanalmente y cotidianamente está haciendo artículos y compartiendo unos tips tanto a desarrolladores como a inmobiliarios, como a compradores de las buenas prácticas en el medio inmobiliario. Yo te felicito mucho por esa labor, Chuy. Creo que no es fácil esta lógica de compartir el conocimiento y ser generoso con los colegas, con los compradores. Y la verdad es que te felicito por eso. Te agradezco, pero yo también te felicito a ti, porque este tipo de alianzas muchas veces las personas dirían que pudiera ser competencia y hay que entonces agarrarnos mejor a golpes, y yo lo que estoy convencido es que podemos sumar y multiplicar siempre en beneficio de los clientes compradores, de los clientes propietarios también, como ya lo mencionabas en algún punto, y también que nosotros como negocios hay prosperidad, hay abundancia, hay un mercado muy grande, y si hacemos las cosas bien, ganamos todos. Entonces la verdad es que eso también te felicito, porque tienes un equipazo, me consta, los conozco bien, y pues qué mejor que le platiquemos a nuestro público de esto. Ahora, antes de entrar en detalle, ahora sí, de por qué es importante la NOM, hay una parte que seguramente nuestro público se va a preguntar. Oye, Sergio, si yo voy a comprar una casa a desarrollador nuevo, ¿aplica la NOM 247, sí o no? Sí, claro. Perfecto. Ahora ahí viene una parte interesante. Si yo voy a comprar una casa de reventa de alguien que ya la utilizó y tiene quizá viviendo en ella 10 años, ¿aplica sí o no? Sí y no. Esto es importante. Fíjate qué interesante, porque si yo no me dedico como constructor, como desarrollador, como fraccionador a la compraventa cotidiana de bienes inmuebles, a mí no me aplica. Si es mi casa que la quiero vender porque voy a comprar otra, porque ha llegado el momento de venderla y por una circunstancia personal, soy un médico, soy un abogado, no me dedico a eso, voy a vender mi casa, a mí no me va a aplicar la NOM. Esto no quiere decir que esté desprotegida la gente que la compra, porque hay reglas en el Código Civil que regulan las relaciones de compraventa entre particulares. ¿A quién sí le va a aplicar? Si yo, propietario, acudo a Inmayap o acudo a Forma Investment para contratarlos para hacer esa promoción y esa operación de compraventa, a las inmobiliarias sí les aplica. Entonces puede haber una relación en una operación de un bien inmueble en donde el propietario no le aplique la ley y la NOM, pero al profesional inmobiliario que está inmerso en el proceso sí le aplica. Y ahí es cuando vienen temas importantes, que es cómo proporcionamos información, cómo cuidamos y cómo le damos seguimiento en toda la operación a nuestro cliente. Quienes somos profesionales inmobiliarios tenemos reglas que cumplir que son en beneficio de los consumidores. Me encanta. Pero ¿por qué no les platicas a nuestros amigos de las redes la sorpresa que tienes y que tenemos para verles? Tenemos un gran motivo para que sigan escuchando esta conversación, porque vamos a hablar de los 10 puntos, sí, de los 10 puntos de su carta de derechos, que es lo que realmente van a poder ustedes de verdad cuidar en todo momento con este desarrollador o la inmobiliaria que les esté comercializando, para que les pueda dar información sobre estos puntos importantes. Pero no solo se los van a quedar aquí en este video, porque si se los quiere llevar con ustedes, es solo cuestión que nos busquen a través de los canales sociales de los que tenemos de Inmayap o de Home & Investment, y con mucho gusto les vamos a regalar este decálogo. Pero si quieren escucharlo, quédense, porque se va a poner buena esta conversación. Y pues bueno, Sergio, a ver, esta parte para mí es muy padre. Ya estamos entrando en materia ahora sí, para que los que nos están escuchando sepan muy bien qué onda con sus derechos. Vamos a hablar de esta carta de derechos, porque yo creo que dentro de la NOM, y lo más importante que deben de saber, es que ellos tienen ciertas consideraciones, derechos,
que pueden ellos en todo momento tener muy presente para estar tranquilos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el número 1. Las propiedades, ¿no? Ellos tienen el derecho a tener información detallada y veraz. ¿A qué se refiere este derecho? Pues mira, partamos de una premisa importante. Quien está comprando, va a ser una inversión de esta naturaleza, está comprando un inmueble, pues tiene necesidades. Y tiene necesidades que satisfacer porque necesita, por supuesto, el tema de la ubicación es muy importante, cómo va a resolver su movilidad. Cómo la casa en la que va a vivir le resuelve los problemas de transportación, de comunicación, de la escuela, de las actividades de los niños, las personales, etc. Tiene que también saber el dinero que va a invertir, si lo va a invertir en una propiedad que tiene las condiciones de garantía suficiente. Entonces, todo esto, todas estas necesidades que tiene que satisfacer, el comprador tiene que tener la información suficiente. Y dice la norma, clara, actual y veraz. ¿Sí? Y para los que nos están escuchando, y gracias de verdad por llegar hasta este punto, y vamos en el 1, se va a poner cada vez mejor, tiene que venir esto en una ficha técnica, ¿no? O sea, si luego dicen, oye, ¿y dónde debe de aparecer esto, Chuy? Sergio, en la ficha técnica, ¿no? Las fichas técnicas que les compartan las inmobiliarias, los asesores inmobiliarios, los desarrolladores, ahí tiene que venir esta información, porque esa información tiene que estar alineado con la realidad. Y aquí viene un punto importante, ¿no? Porque sabemos que en Yucatán de repente, y en otros estados, porque yo los he visto en Hidalgo, en el Estado de México, en Sonora, en Baja California, que luego se venden estos lotes residenciales que a veces no van a poder garantizarte entregar todo lo que dice ese tipo de publicidad, ¿no? Entonces yo lo que diría ahí es, justo, ahí tiene que venir información clara, de infraestructura, todo, ¿no? Lo claro, hablando. Actual y veraz. Y fíjate que es bien importante, tú te referías a un tema, la ficha técnica, todo lo que el bien inmueble tiene. Pero también es bien importante, yo digo que es hasta más importante todo lo que no tiene. Todo lo que es actual y todo lo que no es actual, porque también hay que decirlo, el desarrollador muchas veces, sobre todo en los elementos de preventa, en el esquema de preventa, pues trabaja sobre renders, ¿sí? Entonces es bien importante que cuando el comprador ve el render de cómo va a quedar el departamento, Se emociona, ¿no? se emociona porque los renders están padrísimos y cuando te explican el entorno y el contexto, pues dicen, wow, yo quiero vivir allá. Pero es también bien importante que le demos la información actual. Oye, sí va a quedar así, pero hoy está así y vamos a ver el terreno y vas a ver que es un terreno en breña. A lo mejor ya entró la maquinaria, ya están aplanando, ya están empezando a construir y seguramente si se fijaron bien que el desarrollador sea serio, que no tenga historial de incumplimiento, si se fijaron bien que el constructor es serio, que la inmobiliaria que lo está comercializando también es seria, que el profesional inmobiliario es un profesional certificado y no es el sobrino de alguien que se puso a vender mientras termina de pasar sus materias y cosas así, que hay mucho en el mercado. Y si todos los componentes son serios, pues seguramente lo que está viendo en el render va a ser una realidad. Pero es bien importante que sepa que es un proceso constructivo y que además vaya viendo con la información que le tienen que dar los planos arquitectónicos, las ingenierías, con toda la información que le tienen que dar, vaya viendo que esto que le muestra tiene todos los elementos para ser una realidad. Me encanta, y además no solo en preventa y renders, ¿no? Porque bien dicen ahí el refrán popular que el render aguanta todo, ¿no? Y se emociona uno, pero también en las casas muestras, porque tú puedes llegar perfectamente a un desarrollo, entras a la casa muestra y ves que todo luce espectacular, ¿no? Y de repente uno se emociona y cuando estamos aquí en el sureste, ves los mini splits y los ventiladores, los muros con diferentes bicolores, ves el tema de una casa completamente amueblada, los baños equipados con cancelería, closets, todo. Y esto es bien importante porque una recomendación que yo sí le daría a nuestro auditorio es pregunten muy bien, porque aunque no lo vean en la ficha, pregunten, ¿no? ¿Qué no está incluido para que al menos tú tengas certidumbre? Porque luego aquí te pueden vender, nos ha tocado, clientes que dicen, wow, la casa la quiero ya. Digo, sí, pero espérame, tú ya sabes cuáles son los costos y tú tienes esa inversión para dejar la casa habitable como la ves ahorita. ¿Cómo no se entrega así, Chuy? Le digo, no.
tú tienes que ponerle carpintería. Es más, esa estufa que ves ahí no la incluye tampoco, los ventiladores tampoco, el mini split tampoco, los mosquiteros tampoco. Es más, me ha tocado, porque sé que hay casas, para que lo pregunten de verdad, no incluye la barda, ¿no? Entonces, si tú no preguntas ese tipo de cosas, luego viene la insatisfacción y la impotencia o sentirte timado porque no te dijeron toda esa información. Versus cuando hay transparencia, yo soy alguien que cree en el término transparencia total para que el cliente pueda tomar una buena decisión, como tú bien lo mencionaste. A nosotros también, como está esa garantía, nosotros también nos gusta trabajar en Home and Investment con esa parte, enfocados a incrementar el bienestar patrimonial, y la transparencia es importante. Te voy a decir las cosas como son, no como me gustaría que fuera o no en el mejor escenario. Cuando inclusive hablamos de inversiones y eso, te voy a poner escenarios bien conservadores. Y tú ya decides si es o no es para ti. Entonces, cuando uno ve una casa muestra, es importante que le detenga un poquito a la emoción y sí pregunte, oye, ¿qué incluye de esto? ¿Qué no incluye de esto? Entonces, me parece que es un punto importante. Y fíjate que la NOM y la Ley Federal del Consumidor, atento, exactamente esto que dijiste, establecen la obligación en la información, que cuando tú muestras, tienes que dar información real, veraz y actual. Cuando tú muestras un render o cuando muestras una casa muestra, valga la redundancia, que está equipada y no le anuncias al comprador que todo el equipamiento no está incluido, si te lo reclaman lo vas a tener que dar. Por haber sido omiso en decirle que todo lo que estaba viendo no estaba incluido. Claro, de lo que se trata es evitar conflictos y entonces siempre cuando está bien asesorado por un profesional inmobiliario, si el desarrollador no lo dijo, el profesional inmobiliario va a hacer la tarea de explicarle, como tú bien lo haces a tus clientes, todos esos elementos y esos cuidados que debe tener. Pero si por alguna razón no pasara, la NOM lo establece con claridad. El mostrar cosas fuera de lo real va en perjuicio del desarrollador o del constructor o incluso hasta puede ser de la inmobiliaria. Si la inmobiliaria no lo hizo en su promoción, le pueden exigir que haga las gestiones para que lo y también para que los que nos escuchan, las propiedades, ¿no?, ya de reventa de particulares, también la inmobiliaria tenemos la obligación de que en las fichas también aparezca la información, ¿no?, como estamos platicando, veraz, correcta y actualizada de cómo está la propiedad, para que también sepan muy bien los clientes qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, cuál es el estado, todo, ¿no? Entonces, punto número 1. Punto número 2, protección económica. ¿A qué se refieren con esta parte? Pues va de la mano información suficiente para que el comprador sepa exactamente cuánto va a costar. Tiene que informar perfectamente bien el precio y los costos adicionales, cuánto me van a salir los gastos notariales, cuánto tengo que pagar de impuestos y adicionales que tuviesen que tener. Se le debe dar una información completa, pero además garantizarle que no tenga que hacer ningún pago adicional ni antes de firmar sus instrumentos jurídicos. Por supuesto, el apartado o el enganche se debe estar incluyendo y debe haber mucha claridad en todo el proceso de costeo de la vivienda. Se reduce a lo mismo, Chuy, se reduce a que cuando tomes una decisión de compra, la tomes con la información suficiente. Oye, y me encantó esto porque en ejemplos muy concretos, yo sé que luego hay como que un debate jurídico, en el sentido de que a veces te dicen, oye, transfiere el monto y después firmo el contrato de promesa de compraventa. O transfiere el monto, y sé que ahorita quizá ya ahondaremos de los diferentes contratos que hay, ¿no? Contrato de preventa, contrato de promesa de compraventa. El apartado dentro de este derecho número 2 es el apartado, sí te lo pueden pedir porque pues ellos también necesitan cierta certidumbre para bloquear la propiedad y que ya no se promueva. Pero si te dicen, oye, transfiéreme por favor el enganche del 20%, 15% o el porcentaje que sea, te lo tendrían que exigir para que después firmen el contrato, o el deber ser es firmemos el contrato y después se da el enganche, porque sé que a veces está esta circunstancia. ¿Cuál sería quizá lo más pragmático posible para también tomar en cuenta la parte real? Pues mira, en la realidad normalmente el apartado es un pago que se da con recibo, por supuesto, se da bien documentado y es precisamente para inmovilizar el predio o el bien. Ya lo tengo, me gustó, lo quiero comprar. Doy un apartado que normalmente es muy menor. Doy un apartado para que ya no lo comercialicen mientras mando documentación, mando información y firmamos un contrato. Eso no está mal.
Lo que hay que verificar es que este apartado esté incluido ya en el precio final y se considere y sea considerado y tomado. Y por supuesto que genera suspicacias cuando alguien te dice, oye, pero mándame. Y entonces es ahí cuando yo le digo a los clientes compradores, ¿quién te lo pidió? ¿Quién es? ¿Es una inmobiliaria? ¿Es un profesional inmobiliario serio? ¿Es un desarrollador serio? ¿Ya te diste a la tarea de indagar un poco más acerca de lo que implica este desarrollo? Por eso, una recomendación que yo siempre doy, y tiene que ver también seguramente con esta actividad hermosa a la que nos dedicamos, es asesórate de un profesional. Si realmente es un profesional el que te está acompañando en el proceso, pues no te va a pedir que le des un apartado quién sabe quién. Seguramente ya hay un proceso que se ha venido siguiendo. Las inmobiliarias serias tienen mecanismos de control sobre los apartados, cómo registrar un cliente, cómo respetar el cliente. Oye, dejar los días de garantía de carácter devolutivo ahí en el recibo, ¿no? Para que después no exista una interpretación de yo me imaginé, yo pensé que eran tantos días, y cuando uno ve el recibo no aparece ahí escrito, y entonces ahí viene la disputa de quién es tu verdad contra la mía, ¿no? Yo creo que un verdadero profesional inmobiliario, no un oportunista inmobiliario, como decimos por ahí, está preparado para cuidar los derechos. Cuidar al cliente. Que esta parte me gusta, ¿eh? Yo fíjense, lo que sí les diría es, quieren estar tranquilos y que sus derechos de verdad sepan que están bien cuidados, trabajen con una buena inmobiliaria, ¿no? Yo lo que siempre digo es, no se preocupen de que tengan ustedes un buen o mal desarrollo. Si están con un buen profesional inmobiliario, les va a poder dar la óptica del mercado, de la empresa, de sus legales, de que están colocando su apartado con la persona correcta, si es una propiedad en reventa, que es una propiedad obviamente y naturalmente que tiene todo listo. Esto para que no exista ningún contratiempo. Pero pasemos al número 3, y esta parte me gusta bastante porque estamos hablando con el abogado Sergio Cuevas, me encanta. Validación de contrato. Cuéntanos un poquito cuáles son los contratos de adhesión, porque luego la gente pues, no va a comprar, no es abogada. Y si hay abogados quizá tampoco saben de la norma y ahora lo van a saber. ¿Qué son estos contratos validados? Fíjate, este es un proceso bien interesante porque de repente yo he visto compradores que les molesta y dicen, oye, es un contrato de adhesión, es decir, es un contrato que ya está registrado y ya está su contenido preelaborado y yo no le puedo mover mucho a este contrato. Hay que decir que a los contratos validados de la NOM 247, que son contratos de adhesión, es cierto, no le puedes mover mucho sobre cosas generales, pero el precio, los tiempos, los plazos, las condiciones importantes, por supuesto, se acuerdan. Pero hay que entender que un contrato de adhesión responde ¿a qué? A que si un comprador no es un experto legal y a algún desarrollador le va a poner, un constructor le va a poner un contrato, ese contrato tiene que haber sido revisado, aprobado y calificado como no abusivo por una autoridad. En otras palabras, luego hay contratos ojetes y leoninos, ¿no? Que abusan del comprador y es todo para el desarrollador, pocos derechos y protecciones para el comprador, ¿no? Entonces, cuando la Ley Federal del Consumidor y la NOM 247 establecen contratos de eso, lo que están diciendo es, a ver, desarrollador, constructor, fraccionador, tienes que usar estos. Y el que uses me lo tienes que dar antes para revisar. Y yo voy a validar que no haya cláusulas abusivas, que no haya condiciones en perjuicio de los compradores. Y una vez que yo lo revisé y lo aprobé, entonces lo puedes usar. Y ojo, no solo tiene el desarrollador, el constructor, la obligación de tener uno registrado, tiene la obligación de usarlo. Es correcto. Y por lo mismo, si el comprador que nos escucha quiere estar tranquilo, puede saber que le tiene que, y está en todo su derecho, de pedirle al desarrollador, oye, pásenme el folio del registro ante Profeco de tu contrato, nada más, quiero estar tranquilo. Ni revisarlo, además, porque con su folio entras a la página del RECAL, Registro de Contratos de Adhesión, y de la Profeco. Ves con el folio, lo revisas, lo obtienes y puedes cotejar el que no le cambiado con el que tiene registrado, porque tienen que saber los compradores que todo aquello que le pongan a este contrato que sea diferente al que le aprobaron se tiene por no puesto. Entonces, ¿eso no una garantía en favor del consumidor? Que existan los contratos de eso, por supuesto, ¿sí? No tengamos resistencia a que no lo pude modificar. Sí, no lo pudiste modificar porque ya hubo un equipo de expertos
que a partir de conocimientos técnicos, pero también de mucha experiencia a través de muchas quejas resueltas, quienes hicieron los contratos de adhesión son además los que están cotidianamente resolviendo las quejas. Y ya saben de qué se duelen los consumidores, ya saben los abusos que han tenido los desarrolladores. Entonces, a partir de eso, los contratos de adhesión indiscutiblemente son en beneficio de los compradores. Un cliente siempre me dijo, cuando estábamos viendo un contrato que sí estaba muy desequilibrado, y me encantó su palabra, me dijo, Chuy, yo solo quiero un contrato equidistante, ¿no? No pido que a mí me quieran multar con 300,000 pesos, pero el desarrollador se multa con 10,000 pesos, ¿no? O sea, me parece que es completamente injusto, tiene que existir un equilibrio. Y lo que tienen que estar tranquilos los clientes que nos están escuchando ahorita es que estos contratos de adhesión se pueden registrar, como tú bien dices, ya pasaron por un proceso, ya pueden estar tranquilos de que tienen un buen contrato y nadie se va a pasar de lanza. Ahora, ya compré, ¿no? Y para que lo sepan los compradores, ¿y qué sigue después? ¿Cómo puedo yo ejercer estos derechos? Tu derecho número 4, y le vamos a meter un poco de velocidad, porque si no nos vamos a tomar más tiempo. El cumplimiento de condiciones. Muy fácil. Sería el tema de, tú me dijiste que me ibas a entregar esto, yo esperaría que me lo entregues. Si no me lo entregas, yo voy a pasar aquí al siguiente punto número 5, porque sí me gustaría que esta parte es bien importante. Para los que nos escuchan, sepan esto, escúchenlo muy bien. Hay ahora ya reglas del juego en donde tú puedes pedir que te devuelvan el 100% de tu dinero, ¿no? Si hay fallas graves, o que te den el 20% del valor de lo que pagaste por la propiedad por fallas una vez más graves, está dentro de la norma. O también hay los otros tipos de fallas que también está muy bien cómo se va a resolver si no te cumplieron, ¿no?, con las condiciones previstas. El tema de las garantías, ¿cuáles son esas garantías que más o menos tiene que conocer hoy nuestra comunidad que nos está escuchando? Mira, tú compras un inmueble y tú tienes que tener garantías, que la Ley Federal del Consumidor establece que en toda operación debe de haber garantías de hasta 5 años en todo lo que tiene que ver con el sistema constructivo, garantías estructurales, ¿sí? Hasta 5 años. A ver, una vivienda, tú lo sabes muy bien, una vivienda tiene un promedio de vida entre 70 y 75, 80 años. Entonces, se te hace mucho que si el promedio de vida de un inmueble bien construido es de 80 años, te den una garantía estructural de 5 años. Pues claro que no. O sea, y esto es lo mínimo que pide la ley y es lo mínimo que establece la norma. Por impermeabilización, hasta 3 años. Y por otros temas que pueden ser acabados, pueden ser pisos, pueden ser una serie de cosas, la ley y la norma te hablan de 1 año. Pero lo importante es que no solo que las tengas, sino que te las mencionen, te las expresen, te las expliquen y te documenten cómo vas a poder acceder al cumplimiento de garantías, qué procedimiento tienes que llevar, bajo qué condiciones, en qué términos. Eso es algo que la NOM le da como obligación a los constructores. ¿En qué dirección? No, oye, si yo ya compré y me quiero quejar, ahí mismo tiene que venir en dónde puedo yo quejarme, la dirección, el teléfono, correo electrónico, página de internet, todo que sea fácil para que yo pueda entonces presentar y que me cumplan una de las garantías, ¿no? Y algo que también aprovecho, porque siempre hay público que nos escucha, con propiedades de reventa, y no, esto creo que es importante, estas garantías son muy alineadas a propiedad nueva de desarrollos, ¿no? Para el tema de propiedad en reventa, y algo que nosotros investigamos muy bien en Omen Investment para nuestros clientes, es que en el Código Civil se tiene que, para cuestiones estructurales, Código Civil Federal, se tiene el tema de hasta 6 meses, ¿no? Pero estructurales. Ya no entra en juego el tema de garantías de esta naturaleza entre particulares, ¿no? Si el particular Chuy le vendió al particular Sergio, ¿no? Y de repente llega Sergio y me dice a los 6 meses, ¿no? Oye, Chuy, fíjate que esta puerta, ¿no?, al parecer tiene polilla, ¿no? Quiero aquí aplicar mi derecho de la norma 247. La respuesta sería, esa garantía para vivienda en reventa no aplica, ¿no? No lo aplica porque la naturaleza del inmueble es diferente. Es un inmueble nuevo que un inmueble usado. Y también hay que ver que el propietario que no le aplica es porque no está dedicado a la parte constructiva, a la parte de comercialización de inmuebles. Son 2 particulares
que no quiere decir que no estén protegidos, tú bien lo dijiste, el Código Civil lo establece, pero digamos que los procedimientos son distintos. Aquí no tienen que firmar entre ellos un contrato de adhesión, es un contrato de orden civil, una compraventa, van a ir con un notario, van a hacer todo su proceso, pero digamos que no están sujetas de manera tan estricta al desarrollador, como el desarrollador constructor, que sí se dedica masivamente a esta actividad. Me encanta, va. Pasemos al siguiente punto, que es el tema de, y ya creo que lo dijimos también para no ser tan redundantes, que es la corrección de fallas en el inmueble, ¿no? Ya resultó que pasaron unos 2 meses, veo que los cajones quizá no funcionan, o todo el tema de las gavetas, los monomandos en los baños no está funcionando, la carcelería no abre, fallas que normalmente en vivienda nueva ocurren, ¿no? De repente que no sale el agua porque se tapó algo, porque alguien quizá cuando está construyendo la casa tapó una de los accesos, que sí suceden, nos han pasado todo ese tipo de cosas, y que sepan que son los famosos vicios ocultos, ¿no? Luego a veces hay clientes que se espantan cuando escuchan la palabra vicios ocultos, dicen, o sea, puede haber daños o algunas cosas que yo no sé dentro de la propiedad, y lo que siempre le decimos es tranquilo, de hecho, estate listo y preparado para que cuando estrenes tu casa, enfrentes algunas cuestiones que no tienen que ser nada para espantarse, ¿no? Pero si de repente abres un closet, ¿no? Y ves que se te va en la puerta o algo por el estilo, pues habla de que la carpintería no fue bien instalada, y tienes todo tu derecho de llamarle y pedirle que por favor vayan y manden al proveedor para que repare, ¿no? Y tiene la obligación de, dentro de esta parte de vivienda nueva, de pagar el 100% de la reparación. Las reparaciones. Pero fíjate qué importante es esto que dices, porque pues, el sentido común te lo dice. La diferencia es que antes de que se aplicara esta norma, o bien con aquellos que no la aplican, que también hay que decirlo, no solo es antes de que se aplicara, sino ya que está en vigor, aquellos que no la aplican, no tienes claridad de qué es lo que debes de hacer. La norma con los contratos de adhesión y todo el esquema que maneja para la protección del consumidor, tú ya desde el inicio sabes cómo deben aplicar tus garantías, cómo vas a hacer las correcciones, que es este punto, cuando te encuentres con una circunstancia como esta, cómo debes de pedir que se hagan las correcciones, qué derecho tienes, cuánto tiempo va a tardar, inclusive si la corrección falla, te dice la norma qué sucede, tienen que volver a aplicar, y después tienes hasta derecho que te hagan reembolsos, compensaciones, porque no quedó como debería quedar, etc. Entonces, es sentido común. Si estás en esta relación, pues es obvio que te tienen que reparar lo que falló o compensar o indemnizar, pero antes de la norma, ¿cómo lo hacías? Hoy el contrato y los esquemas en Profeco están perfectamente orientados a que el consumidor pueda hacerlo más efectivo. Me encanta, me encanta. Y pasemos entonces al número 7, que son servicios sin condicionar otros adicionales. ¿A qué se refiere esto? Oye, te voy a dar el departamento, pero mira, como lo vas a comprar a crédito, aquí está el broker hipotecario Sergio Cuevas para que vayas con él y entonces te condicionan la venta a que tomes o que lo asegures con esta empresa o te condicionan la compra a otros servicios. Eso está prohibido. Tú vas a comprar una casa y entonces lo que compras es la casa y tú puedes optar por tomar las opciones que te dan cuando te acercan algunos servicios o no, pero no te pueden obligar. Me encanta, y esto que quede claro para que toda la comunidad que nos escucha sepa que no le pueden poner ahí, te doy esto siempre y cuando tú compres estos otros servicios con estos proveedores, ¿no? No se puede. Tienes que tener esta membresía. No, ya todos esos temas que antes eran muy comunes, el desarrollador armaba los negocios en torno al propio desarrollo, son opcionales y a veces pueden ser muy padres, ¿no? Pero no necesariamente te obligan. Si tú lo que quieres es comprar una vivienda, pues compra tu vivienda. Número 8, protección de datos personales. Yo creo que esto es algo que está de moda, no solo en y vale mucho la pena para proteger la privacidad de las personas, no solo en los temas inmobiliarios, en todo. Pero ya la norma establece con mucha claridad que las inmobiliarias, los desarrolladores, los constructores tienen obligación de decirte qué van a hacer, cómo obtuvieron tus datos, qué van a hacer con tus datos personales, y cuando obtienen de ti información sensible, inclusive se tienen que comprometer a no darle ningún uso diferente al necesario para hacer la operación. No pueden hacer bases de datos y luego que te estén mandando cadenas y vendiendo otros productos o vendiendo esas bases de datos para que otros hagan uso de ellas.
y eso es un derecho que ya se garantiza en la norma. Se está garantizado en la ley. Hay que decir que todos estos derechos ya vienen garantizados en ley. Lo que está haciendo la NOM 247 es dar un cauce concreto para poder hacer ejercitar estos derechos. Es correcto, y por lo mismo también todo el auditorio que nos está escuchando debes de recibir ese aviso de privacidad, ¿no? Para que ahí venga expreso exactamente cómo van a ser utilizados tus datos. Así que queda súper claro. Número 9, nos estamos acercando. Canales de atención, y más o menos igual ya lo mencionamos, pero es importante sí ahondar en esto porque pues ¿de qué sirve tener derechos si no sé cómo ejercerlos? Claro, y además pasa mucho que de repente pues ya compré, tengo mi contrato bien preventa, y ¿dónde localizo al desarrollador? ¿Dónde localizo al inmobiliaria? Resulta que fui y no tiene una oficina física, y la verdad es que del medio se da mucho el intermediario que es freelancer, no tiene oficinas, no está localizable más que en un WhatsApp, en una llamada, y entonces por eso nosotros siempre recomendamos que se acerquen a inmobiliarias serias, que puedan ser ubicadas, que tengan domicilio, que tengan una página web. Pero hoy la norma te dice, oye, le tienes que brindar a todos tus clientes tus canales de atención y también para atención de quejas, ¿sí? Y tienen que ser físicos y también pueden ser digitales. Pero tienes que saber dónde vas a encontrar al proveedor, dónde va a estar el desarrollador, en qué horarios te atiende, y si tú quieres presentar una queja o hacer una solicitud, los formatos y los mecanismos claros para hacerlo. No es estar parado en el desierto llamando a aquel que te prometió un inmueble y luego te... Me encanta, y viene uno de mis favoritos por esta parte que yo tengo de pasión por las cuestiones sociales, las injusticias, y me gusta mucho el número 10, y es el tema del derecho a la no discriminación. ¿De qué se trata este? Pues es algo que va de la mano con los derechos humanos, ¿no? O sea, todos estos derechos están asociados también a los derechos de los consumidores, de los compradores, y es el respeto general a todos. Es decir, yo construyo un edificio de departamentos y los pongo a la venta al público, y no puedo discriminar a nadie. Yo no puedo decir, no, porque el color de tu piel no va de acuerdo a lo que yo creo que debe de darse en este desarrollo, o tu preferencia sexual, o tu ideología política, ni cualquier otra condición personal pueden negarme el acceso a un producto inmobiliario. Sí. Hay un ejemplo que me gusta poner muy concreto que viene en el libro de Carles Coffey, una yucateca que le gusta mucho ahondar en los temas de derecho a la vivienda, y me gusta porque uno de los temas que nosotros como profesionales inmobiliarios justo estamos buscando en todo momento es que ese derecho a la vivienda digna, además, se cumpla desde nuestro punto, en nuestra palestra, y pone el ejemplo ella de cómo en un lugar en el país, ahorita quizá para no contaminar a nadie, fueron una pareja, ¿no? Gay, quería comprar un departamento, y cuando se dan cuenta en el desarrollo que la persona, ¿no?, da los documentos de su pareja, le dicen, oye, no, pero pásame los documentos de tu pareja. Ah, sí, él es mi esposo. No, ya, o sea, no bromes, ya en serio, pásame los datos. Y le dice, te estoy diciendo que él es mi pareja, ¿no? Les dejaron de contestar, Sergio. Y entonces les negaron la posibilidad de comprar. Acción siguiente, llega ahora sí justo un buen centro de derechos humanos, presentan la demanda y mira, cerraron el piquito y les terminaron vendiendo la propiedad. Porque tú no puedes ser discriminado porque no va de acuerdo a tu preferencia sexual, ¿no? Y no quieres que una propiedad ya no le sea comercializada, ¿no? Por esa parte, lo mismo aplica por religión, por raza, ¿no? Hoy aquí en Mérida hay personas de todo el mundo. Discapacidades. Entonces, que todo el mundo sepa que no te pueden negar el derecho de comprar una propiedad por este tipo de cuestiones de discriminación, porque sí suceden, ¿eh? O sea, no es que no existan, sí existen. Y a veces hay personas que no saben que tienen este derecho y que no te pueden negar, ¿no? Y me vas a dar la pauta para entrar, no al último tema, pero ¿cómo concretamos todos estos derechos? Esta pareja fue a un centro de derechos humanos, seguramente los atendieron muy bien, hicieron una muy buena queja y les obligaron a que les vendan. A partir de la Ley Federal del Consumidor, que tiene muchos años de vigencia con estos derechos, pero a partir de la NOM 247, la vía para que esto pueda suceder es la Profeco. Tienen que saber los consumidores
que pueden acudir a sus oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado en el que estén. Cuando sientan que están vulnerados sus derechos, primero obtengan esta infografía, esta carta de derechos que les ponemos a su disposición. Y cuando sientan que están siendo vulnerados, hay que ir, presentar una queja y tienen que saber que seguramente también van a lograr que el desarrollador cumpla, pero también que multen al desarrollador, al constructor o al asesor inmobiliario que no esté cumpliendo correctamente con sus obligaciones legales. Esta es una vía, yo siempre lo planteo, me parece que es una vía efectiva. Quiero decirles que la Procuraduría Federal del Consumidor lo que va a hacer siempre, primero, es iniciar un proceso conciliatorio, ¿sí? Va seguramente a notificar al desarrollador, constructor, a la inmobiliaria, y lo van a llamar y van a tratar siempre de que haya un acuerdo que le respete sus derechos, que resarcen el daño en que ha incurrido. Pero también hay multas fuertes. Hay multas de verdad que preocupan a los constructores, a los desarrolladores y también a las inmobiliarias por los incumplimientos que se dan. Y siempre, yo en mi experiencia puedo decirte que lo que veo es que antes de llegar a la sanción, buscan que el consumidor quede satisfecho. Si después por alguna razón no se logra, bueno, viene un proceso administrativo con sanciones importantes para constructores, desarrolladores y inmobiliarias que no están cumpliendo, y por eso yo siempre creo que es una vía efectiva. El poder acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor a plantear este tipo de acciones es algo que inclusive nosotros en INMAYAP hemos hecho para nuestros clientes y nos ha dado resultado. No creo que sea una vía que haya que descartar. Y siempre vas a quedar, a partir de tu contrato, vas a quedar con la libertad de acudir a tribunales, irte a una demanda civil, una demanda mercantil, lo que fuese, para hacer exigible el derecho. Pero también la vía administrativa puede ser una vía más rápida y efectiva. Y pues eso ha hecho que muchos constructores, desarrolladores no estén muy contentos con este proceso, pero creo que cuando haces bien las cosas y el beneficio lo tiene el consumidor, vale la pena impulsarlas. ¿Cómo lo ves, Chuy? Pues yo creo que con este panorama ahora sí, toda nuestra comunidad tiene la foto completa. Si alguien de verdad quiere tener este documento que vamos a regalar a todos los que lo pidan, desde las redes sociales de INMAYAP pueden solicitarlo, desde las redes sociales de Home and Investment pueden solicitarlo. Lo que queremos es que tengan la certidumbre total y garantía, tranquilidad de que tienen ciertos derechos para que cuando hagan una compra estén tranquilos de que ante cualquier circunstancia o incidencia tienen a dónde acudir. Querido Sergio, ¿cuál sería quizá tu recomendación final con la comunidad? Pues que por supuesto tengan mucho cuidado de cómo eligen al asesor inmobiliario que los va a ayudar, que los va a respaldar. Investiguen, hagan uso de estos derechos y yo digo que el principal derecho que nos da la NOM y la ley es información, porque siempre las grandes decisiones de la vida tienen que ser decisiones informadas. Todo aquello que vayamos a decidir que es importante personalmente para nuestra familia tiene que ser una decisión informada. Entonces, si la ley y la norma nos abren ese gran cauce de información, aprovechémoslo. Y si no me están dando información, por algo es. Desconfiemos de la opacidad. Entonces, si no tienen los contratos correctos, si no me quieren dar la información, pensemos que hay mucha gente afuera. Hay muchos desarrolladores, constructores, fraccionadores, inmobiliarias muy serias que sí estamos trabajando bien. Y entonces, esos son quienes debemos. Me encanta. Yo estaría en la misma línea. Yo creo que se trata de hacer una invitación a que los constructores, desarrolladores, todos los proveedores que estamos formando parte de este lado, hagamos las cosas bien. Las inmobiliarias, y yo creo que sería una invitación también aquí a que formalicen todos, ¿no? Y tengan sus contratos de adhesión también para comercializar propiedades de particulares. Y además algo también creo que relevante para los que están escuchándonos como propietarios, es mejor ir de la mano con una buena inmobiliaria, con un buen profesional inmobiliario, porque esto no es un juego y también te puede terminar afectando a ti como particular. Elige una buena empresa y que además, si estás del lado del comprador, estés tranquilo que si elegiste, como tú ya bien lo mencionaste, a un buen profesional inmobiliario, estés de verdad en buenas manos y fluyas y también te dejes aconsejar. Yo diría que nada más un consejo adicional.
que lo validen en redes. A mí me encanta siempre que en redes sociales busquen muy bien en Google, en Facebook, en todas las redes posibles y vean si hay un apartado de opiniones con qué estrellita las personas están calificando al usuario final, porque eso también te va a dar una muy buena idea de qué es lo que opinan los demás, porque no es lo mismo que tu mamá diga que eres el mejor hijo a que tus amigos o las personas que te conocen den una opinión sobre ti, y eso creo que habla también de un punto de vista un poquito más imparcial y objetivo. Comunidad, yo estoy muy contento, muy agradecido de verdad por esta gran alianza. Muchas gracias. Cuando quieran venir a Mérida, Yucatán, no duden de que hay muy buenas inmobiliarias que las pueden encontrar en la página de AMPI Mérida. Hay un apartado que dice asociaciones, pero definitivamente estoy muy tranquilo, orgulloso y convencido en decir que si quieren ir con Inmayab van a estar en extraordinarias manos con esa garantía. Si vienen con el equipo de Home and Investment van a estar en excelentes manos, y además algo que siempre me gusta recordarle a todos los compradores: si vas con una buena inmobiliaria, no busques estar con más. Quédate con una, porque esa, como ya lo mencioné en un principio, Sergio, va a poder aterrizar si nosotros tenemos la propiedad, y nosotros vamos a vigilar los intereses del propietario vendedor y Sergio va a estar cuidando sus intereses como comprador o viceversa. Entonces, qué grandes alianzas como estas, a seguir de verdad incrementando el bienestar de nuestros clientes y para adelante. Comunidad, gracias. Si este video les gusta, compártanlo y no se les olvide pedirnos el regalo de su carta de derechos. Solo tienen que entrar a nuestras redes sociales, dar un clic, hacer una solicitud y lo van a tener inmediatamente. Estamos en contacto.